1:50 p.m, los cálculos renales, el tema del día de hoy, para que participen activamente escaneando nuestro código QR que aparece en pantalla para hacer todas sus preguntas, también marcando el 518-4098. Lo dijo Vico ahora, los cálculos renales, un parto para nosotros los hombres. Yo creo que tuve como 3 hijos ya, mi querido doctor Álvaro Mercado, porque eso fue dolorísimo. Mucho dolor, de verdad, eso no se lo deseo a nadie. Y por eso vamos a hablar sobre esta gran patología y saber cómo llevarla si es que nos llega a tocar en un momento determinado. Doctor Álvaro Mercado Juri, médico internista, nefrólogo. Muy buenas tardes del Sol, bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Buena energía. Buena energía. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo así que el parto de los hombres? Yo sí he escuchado que es muy doloroso en sí, que parecen piedras, que esto, que lo otro. En sí, ¿qué son los cálculos renales y por qué se forman? Los cálculos renales son el parto de los hombres porque eso es igualito que las contracciones uterinas. El dolor del cólico renal es tremendo. Es un cólico severo que parte de la parte posterior de la espalda, baja por el abdomen y llega hasta el testículo generalmente. Y es debido a la formación de esas piedritas que se forman, unas más pequeñas, otras más grandes, cuando bajan por el tubito que comunica el riñón con la vejiga, que se llama el ureter. ¿Por qué se forman los cálculos, doctor? Bueno, ¿Cuál es la causa? muy buena pregunta. El primer problema de los cálculos es no tomar agua. Y es el tratamiento más barato que se puede conseguir, tomar agua. Sí, claro. Imagínense. Increíble, ¿no? Es inconcebible que en una ciudad como la nuestra, que es caliente, tiene calor, la gente bebe muy poca agua. Entonces, ¿qué sucede? Se concentra la orina, se concentra el organismo y el calcio, el fósforo, el oxalato, esas piedritas que se van formando, pues en un medio que no tiene, que está prácticamente sin agua, se juntan, se unen como en forma de cristales y eso forman el cálculo Se renal. solidifican. Hacen fiesta juntas. Hacen fiesta Moñona. juntos. Doctor, uno muchas veces podría, las afecciones que están como en la zona abdominal o de espalda, uno tiene un tema bastante complicado y es no saber qué son, porque uno a veces confunde una cosa con otra. Entonces, cuando le duele la espalda, pues uno asume que es un dolor asociado con la columna, las vértebras, pero hay personas que allí les empieza, ya lo aprendimos en Tardes del Sol, apendicitis. Otra gente, entonces, ¿qué pasa con los cálculos puntualmente? Uno cuándo sabe que lo están tocando los cálculos y que no demora en parir cuando hablamos del cálculo para los hombres. Realmente el cálculo mientras esté en el riñón, mientras no baje, es muy poca la sintomatología que produce, a no ser que se formen grandecitos y pueden causar infecciones en la orina o pueden causar sangre en la orina. Pero el dolor comienza cuando los pequeños, porque los grandes no salen. Hay lo que se llama cálculos colariformes y es que ocupan prácticamente los 3 cálices y dibujan el riñón. Queda dibujando todo el riñón un solo cálculo. Esos no tienen tanto problema como los pequeñitos que van soltando las arenitas y el calculito más pequeño y cuando empiezan a bajar por el ureter, que es un tubito y empiezan a rayar las paredes del ureter, es cuando él reacciona con el cólico tratando de expulsarlo. Dice que y es cuando no se me haga produce acordar de el eso. dolor más intenso. Doc, ¿qué tan cierto es? Ya usted daba la explicación científica de por qué se forman los cálculos y el tema de no tomar agua, pero se dice que esos cálculos también surgen por esas piedras tan tenaces, esas rabias que tiene la gente y se las aguanta y no estalla, y todo eso hace que se somatice en cálculos. No, yo no creo en esa teoría, pero, esa parte no. Pero las piedras sí se forman, porque en la piedra usted no toma agua ni toma líquidos, sino que se encierra en su casa. Entonces sí tiene que ver. Pero hay otra cosa interesante, y es que no solamente es por falta de agua, es exceso de calcio, exceso de oxalato, exceso de urato, como el ácido úrico, en la dieta. Entonces los gotosos, los que tienen gota, tienen tendencia a hacer cálculos, pero esos cálculos son por ácido úrico. Los que toman mucha leche, mucho queso, mucha mantequilla, muchas gaseosas, todas las gaseosas que tienen gas son carbonato de calcio, la soda, eso. Doctor, precisamente eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los factores de riesgo o los hábitos que tal vez podamos llevar que influyan en el desarrollo de los cálculos? ¿Hay tema genético de por medio, por ejemplo, hereditario, sí o no? Y nuestros hábitos con cosas que usted le está mencionando. Tal vez con los nombres científicos uno queda en las mismas, ¿cierto? Claro. Pero
usted nos puede ilustrar mejor sobre, por ejemplo, qué alimentos o bebidas pueden contener esto que desarrolla más los cálculos. Perfecto. Hay factores genéticos y de hecho hay una cosa que se llama hipercalciuria familiar que viene de la familia. No manejan bien el calcio y eso ayuda a formar cálculos renales. Sí. Esa hipercalciuria se diagnostica muy fácilmente porque son varios miembros de la familia que tienen el mismo mal y se trata con ciertos medicamentos que mejoran eso. Pero en general, lo que sucede en la dieta es baja ingesta de líquidos, agua, pero hay un error y es que entonces tomo gaseosa. Y resulta que las gaseosas tienen carbonato de calcio, por lo que hace espuma, Claro. entonces favorece el calcio, es agua. 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 No es nada de que tengo sed, Eso. me tomo una gaseosa. No, Eso. señor. Sí, pues, no. Exceso de calcio, como ya lo mencioné, los Ajá. productos lácteos, sustancias verdes como la espinaca tienen la tendencia a formar cálculos de oxalato y de citrato. El exceso de vitamina C también lo puede generar. ¿Qué otra cosa menciono? Bueno, el ácido úrico, todo lo que tiene ácido úrico, ahí hay un error en la gente. Cree que la cerveza mejora los cálculos. Y resulta que la cerveza mejora el cálculo que no sea de ácido úrico. Porque si es de ácido úrico, antes los Lo va a multiplicar. empeora. Los va a multiplicar. Entonces, agüita, el tratamiento más fácil al cálculo Y renal. económico. Que Y se, económico. que se puede empezar a habituar uno con un vasito, luego aumenta a 2. No es necesario tomarse 5 litros al día, eso es para la gente que ya de pronto tiene un hábito más desarrollado, pero todo empieza con un vasito. Doctor, empiezan a llegar nuestras preguntas. Le toca sí o sí, aquí no tenemos plata para pagarle, pero lo vamos a abrazar cuando se vaya. Pero responderle a nuestros televidentes es muy importante, mucho más allá de lo que el doctor les pueda decir en este momento. Les aclaramos que pues no es el espacio para hacer una consulta de 5 horas, lo que indica que el doctor le podrá dar una luz de lo que está sucediendo. Por aquí dicen buenas tardes del Sol. Mi nombre es Pilar. Ella nos habla desde el barrio Guayaquil, en nuestra ciudad de Cali. Dice ella que el esposo tiene cálculos hace 24 años, doctor, que perdió el riñón derecho de tantas cirugías que le habían practicado y que no le han sacado el izquierdo, pero tiene cálculos. Dice que uno está alojado en la pelvis y que ella pregunta a qué se debe tantos cálculos si el esposo de ella toma bastante agua. Bueno, primero, ese riñón se lo debieron haber sacado, no porque lo operaron muchas veces para sacarle los cálculos, sino porque los cálculos van destruyendo potencialmente el riñón. Y entonces, finalmente, o es un cálculo que se llama coraliforme, el que les hablaba que ocupa todo el riñón, lo altera y generalmente produce infecciones urinarias a frecuencia, y eso es más grave que lo otro, entonces hay que sacárselo. El esposo de la señora, ¿por qué produce cálculos? Cuando uno produce el primer cálculo, si no se atañe a una dieta y a beber abundante agua, la posibilidad de tener un segundo cálculo es del 80%. Y de ahí en adelante Grandísima. hay gente que suele. Posiblemente el señor hay que investigarle si tiene una hipercalciuria familiar, o sea, si tiene una herencia para eso o que maneja en la dieta que le está haciendo producir eso. Predisposición. Digo algo, tomar Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola todos los días es lo peor, porque ahí está oxalato de calcio en la De espuma cualquier gaseosa la negra, Coca- mejor de dicho. cualquier gaseosa. Muchas personas, incluso creo yo, Doc, que asumen un tratamiento después de un diagnóstico y piensan que con el tratamiento es suficiente, pero no cuidan la alimentación o no cuidan los hábitos. Entonces difícilmente logran una recuperación esperada o completa porque, pues sí, se puede tomar su medicamento, se puede someter a procedimientos, pero sigue teniendo los mismos hábitos. Correcto. Generalmente los medicamentos que toman para los cálculos son en el momento del dolor, el momento en que está saliendo el cálculo. Entonces son analgésicos, son algunos antiinflamatorios y una serie de cosas que utilizamos médicamente antes de pasárselo al doctor Mendoza, que va a hacer la parte quirúrgica y nos va a explicar todo lo que hay que hacer con relación a eso. Pero el problema es que eso no es la generación o la génesis del cálculo. La génesis del cálculo está en por qué lo estoy formando. Claro. Y ahí, vuelvo, insisto, el agua, el ingerir calcio, el ingerir ácido úrico, son cosas que hay que corregir porque de lo contrario va a seguir
produciéndose lo mismo. En los niños es muy común, ¿no? Porque los papás desde pequeños los acostumbran a tomar mucha leche. Y entonces, cualquier cosa, leche, ay, sí, dale el juguito en leche al niño, ay, tal cosita, leche, leche. Y ya sabemos entonces que la leche, pues, ese calcio que se consume en exceso puede llevar a que a futuro sufran de cálculos. El exceso de cítricos también lo puede producir. ¿También cítricos? También los cítricos pueden producir ese problema. Hay muchas cosas que favorecen los cálculos. Y hay otras enfermedades, por ejemplo, una que se llama el hiperparatiroidismo, o sea, exceso de funcionamiento no de la tiroides, sino de las paratiroides. Esas paratiroides lo que hacen es movilizar en el organismo del hueso el calcio. Entonces, ese exceso de calcio puede llevar a la producción también de cálculo renal. Bueno, ahí están algunos factores de riesgo. Entonces, doctor, esta pregunta es bien interesante de uno de nuestros televidentes. Dice, buenas tardes, doctor. Llevo 11 cirugías de cálculos de riñón con láser, dice. La última fue hace un mes. Y dice que, ¿qué riesgos puede tener tanta cirugía? Bueno, esa es una muy buena pregunta para mi colega, el doctor Lupi Mendoza, que nos va a hablar sobre el cirujano específicamente esos riesgos. Pero el láser generalmente no produce mayor daño renal. La litotripsia por golpes o por láser, que ellos la manejan muy bien, ha dado excelentes resultados en la destrucción de muchos cálculos. El problema del cálculo es cuando se desprende, baja, se pone en un sitio y obstruye. Ahí es cuando hay una emergencia y la tiene que solucionar ya no el médico internista o nefrólogo, sino el urólogo. Sino el cirujano. Okay. Doctor, entonces, para usted como nefrólogo, para despedirnos, ¿cuáles son esas indicaciones o recomendaciones, además del tomar agua, de las sustancias que no debemos consumir, en cuanto a los hábitos cotidianos que tanto hombres como a las mujeres también les dan cálculos, ¿verdad? Por cierto, No lo entonces no ya lo tiene tocamos. doble parto. Ya tienen doble parto. Ay, no, con uno es suficiente. Es que no quería que se fuera porque esa pregunta, Dani, está muy importante. ¿Qué arropados, no? A las mujeres les da cálculos y en qué otras partes podemos tener cálculos, porque sé que no solamente es en los riñones. Definitivamente vesícula. Es el Vesícula. otro órgano Que es en el muy cual común esa operación de vesícula. tiene cálculos, pero eso es distinto. Eso es por la producción el colesterol. No es capaz la bilis de destruirlo y entonces se van formando cristales de colesterol que son los que van produciendo el cálculo con otras sustancias. Y en el caso de las mujeres, entonces funcionan igual los cálculos. Igual, yo creo que para el cálculo, primero, es importante lo que ya dijimos, tomar agua, evitar cervezas si son de ácido úrico. Hay que analizar el cálculo una vez que sale. La mayoría de la gente lo pierde, cayó al inodoro y adiós. Cuando uno tiene cálculos a repetición, hay que poner un sedacito y tener el cálculo, y ese cálculo lo analiza y saben de qué es. Entonces eso nos ayuda con la dieta, nos ayuda con medicamentos cuando se requiere, ¿cierto? Pero si no, usted cuando tenga un dolor fuerte, tipo cólico, vaya al médico, consulte. Hay estudios radiológicos, ecografía, está también el estudio metabólico para saber el cálculo de qué está formado y por qué se está produciendo, y de acuerdo a eso se le da un tratamiento. Cuando ya el cálculo requiere tratamiento quirúrgico, pasa uno a las manos del urólogo. Pero eso es ya cuando le entregan a usted el calculito que sale. Ya Que puede hacer un a mí me collar. lo entregaron en un frasquito, Eso. 3 grandecitos, y yo hacía así, la maraquita. Ese es muy importante. Es muy importante analizarlo. Exacto. Antes en Colombia no se podía hacer análisis de eso, actualmente ya se puede hacer. Hay muchos avances, definitivamente. Qué gran información la que usted nos entrega hoy, doctor Mercado. Buena Este doctor energía. es de los Muchísimas chéveres, gracias. me gusta. Doctor Mercado, Sí, buena muy energía, chévere. muchas gracias. Bueno, y un saludo para los hermanos del Chocó. Claro que sí, gracias Un por esa abrazo solidaridad suya, Gracias. doctor Mercado. No se y vaya, queremos, venga que no lo se voy a vaya invitar a dar una todavía, vuelta. que además tenemos Esto se pone preguntas. bueno. Esto se compone. A ver. Regresamos en un momento después de comerciales para hablar con el segundo especialista que nos mencionó el doctor Mercado, el urólogo, que nos contará también cuáles son los procedimientos después de ser diagnosticado con cálculos.